Hoy mandé un mensaje a la página de la Iglesia. Hoy votan en el Parlamento Europeo si incluye o no el aborto como un derecho fundamental. No sé lo que habrá salido en estas votaciones, pero bueno, como ya sabemos quién es el que gobierna el mundo, pues no sé qué saldrá y qué no saldrá. Pero nosotros, como hijos de Dios que somos, tenemos una obligación también como padres. El otro día yo venía hablando con mi hija, yo decía, madre mía, muchas veces ¿dónde empieza nuestra responsabilidad? Como el versículo en el que nos vamos a basar, que es el de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Dónde comienza? Luego unos se apartan, unos siguen. Dice, y aun cuando fuera viejo no se apartará, o sea, como dicen, cuando fuera viejo no se apartará de él. Dice, no se apartará. Unos se van, luego vuelven. Hablo de nuestros hijos, otros no vuelven. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Es que nosotros lo hacemos mal? Pues hermanos, muchas veces sí. No hacemos como dice la Biblia que tenemos que hacerlo. No lo hacemos. Luego muchas veces está claro que la misericordia de Dios es la que está por encima de todo. Es el que nos ayuda, el que nos mantiene, el que en los momentos determinados nos puede dar la sabiduría para poder hablar con nuestros hijos. Y bueno, verdaderamente ya sabemos que aquí hay muchos que los que tenemos hijos mayores, ya no les vamos, bueno, pues tenemos que seguirles enseñando a nuestros hijos. Aquí no te pone la edad, no te dice cuando tengan 40 años ya no les enseñes. Pone al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no te habla de una edad concreta, no se apartará de él. Pero, aunque no tengamos hijos pequeños, tenemos nietos y nietas. Podemos ser no podemos, es que debemos de ser una Eunice, como la madre de Eunice fue la madre de Timoteo y Loida fue la abuela. Nosotros tenemos que ser Loidas, que podamos enseñar a nuestros nietos. Evidentemente, sabemos que tienen sus padres. Unas veces te dejan, otras veces no te dejan, pero en fin, eso ya es cosa de ellos. Pero dentro de ello, los abuelos tenemos ese llamado o ese derecho, o como lo queramos llamar, de enseñar a nuestros nietos y nietas en el Evangelio, en la palabra. Como bien he dicho, vamos a ir a Proverbios 22:6. Vamos a leer, yo lo tengo aquí buscado. Hoy es un estudio que voy a dar muchos versículos, pero bueno, si alguien quiere después que le dé los títulos, o sea, las citas, bien. Y si no, pues ya como se queda grabado, podéis verlos o como queráis. Este sí es el versículo que tenemos de cabecera, como se suele decir. Dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un versículo que encierra tantas cosas, muchas cosas encierra este versículo. Nuestra influencia y nuestras enseñanzas son primordiales para la vida espiritual de nuestros hijos. Criar y formar a un niño dentro de este contexto significa que comienza con la Biblia, entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Dice, para instruir. Tenemos la palabra, que es la que nos instruye, y lo que tenemos que instruir a nuestros hijos. Enseñar a los niños las verdades de las Escrituras
los hará sabios para la salvación. Les hará sabios. Cuando ellos puedan elegir, está claro. Tienen que estar preparados para toda buena obra. Preparados para toda buena obra. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. En 1 de Pedro 3:15 dice que también debemos instruir a los niños para prepararlos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ellos. También tenemos que instruir a nuestros hijos por esto. Tenemos que prepararlos para resistir todas las embestidas que hay en esta vida, de las culturas, de los gobiernos, de las religiones, de todas estas enseñanzas extrañas que hay hoy por el mundo. Empeñados que se empeñan en adoctrinar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. No sé por qué se empeñan en adoctrinarlos y en decirles que tienen que aprenderlo. Cuando verdaderamente son los padres los que tenemos que enseñar a nuestros hijos, educarlos y darles la ética y la moral que nosotros mismos tenemos. Estamos hablando de creyentes, de convertidos de nuevo. Incluso hay gente que no es convertida y tiene una buena moral y una buena ética. Pero hay una diferencia. Pues como decía, los jóvenes con los valores seculares que existen hoy en día. En el Salmo 127, versículo 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué derecho tiene la mujer sobre la vida en su propio cuerpo? ¿Qué derecho tiene? En su cuerpo puede tener el derecho que ella quiera, pero en el de una nueva vida, no. Eso podrán decir lo que quieran. Los hijos son privilegio y honra a quien los concibe. Vamos a ir a Ezequiel 18:4. Si leo el cuaderno me tengo que quitar las gafas. Si leo la Biblia me tengo que poner las gafas. Ezequiel 18:4. ¿Qué dice? Que dice así: He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Todas las almas son suyas. Un niño, desde un cigoto, vamos a hablar, un cigoto, desde que empieza, desde que es concebido, tiene alma y espíritu. Quizá no tenga cuerpo, porque todavía no está formado, pero alma y espíritu tiene. Dice aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma de nuestros hijos son de Él. Entonces, ¿qué derecho tiene la mujer sobre la vida en su propio cuerpo de un nuevo nacimiento de un bebé? Porque los hijos, como vuelvo a decir, son privilegio y honra a quien los concibe. Es un privilegio. En Deuteronomio 6, 7, 9 dice: Moisés le enfatizó a su pueblo la importancia de enseñar a sus hijos y hablarles de ellos estando en su casa y andando por el camino y al acostarse y al levantarse. Dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así tenemos que enseñar a nuestros hijos. Esta minuciosidad de Moisés resalta su profunda preocupación de que las sucesivas generaciones mantuvieran la obediencia a las leyes de Dios.
para asegurarse pues, de habitar en la tierra seguros y que les fuera bien y que Dios les bendijera en la tierra. Por eso, Moisés se preocupó de decirles y de instruirles a sus hijos. Conocer a Dios y a sus verdades comienza con la comprensión que el niño tiene del pecado. Y hay que enseñarles de pequeños que necesitan un Salvador. Incluso los niños muy pequeños comprenden el bien y el mal. Los niños saben muy bien lo que es el bien y el mal. Cuando hacen bien, pues piden su recompensa. Los padres decimos, los abuelos, si te portas bien, te doy un chupachú. Y el niño se porta bien, y hay veces, pues luego viene y le dice, yo quiero mi chupachú. Y claro, le tienen que dar el chupachú, porque el niño se ha portado bien. Pero cuando hacen mal, también tenemos que enseñarles a que pidan perdón, a que tienen que pedir perdón, o a que eso no se puede hacer, no se debe de hacer. Esto es una enseñanza que hay que empezar de muy pequeños, de muy pequeños. En cada etapa de su vida será diferente, obvio, que sea diferente, pero la frase típica que dicen o decimos los padres para justificarnos, no, si ellos son muy pequeños, ellos no entienden. Eso no es así. Vuelvo a decir que cada etapa de la vida de nuestros hijos sí entienden. Mi nieta tiene 3 meses y mi nieta tiene hambre y busca lo que debe de comer. Ya está reclamando su comida. Fíjate si entiende que tiene hambre. Tiene popó, llora, porque está incómoda. Según el tono de voz que tiene o que escuche, se ríe. Y si ve que el tono no le gusta mucho, pues llora. Y eso, sus padres que están aquí lo pueden decir, que según el tono que les hable, así hace la niña. O sea, que según el tono de voz, llora y se ríe, y así sucesivamente en su crecimiento. Cuando empiezan a andar, les tenemos que enseñar los peligros, ¿no?, que hay en la casa, en la calle, en la casa pues de los enchufes, de no tocar las cosas que se rompen, que se pueden caer y se pueden hacer daño. Eso es un proceso. Todo esto es un proceso. Pero hay que empezarles a enseñar, a orar. Hay Biblias de bebés a mi nieto, yo le iba comprando según la edad que tenía. Le iba comprando. Hasta que ya le regalé una Reina Valera del 60 y me miró así como diciendo, ¿qué me estás regalando? Hasta que se la regalé, dame. Dije, toma, ya te corresponde esto. Ya no te corresponde otra cosa. El otro día veníamos de Orihuela, yo venía con mi hijo, mi nuera y la niña, y le digo, Gabriela, ¿qué le tienes a la niña puesto? Y le tenía puesto de estas canciones que son de cristiana, de los niños, de cristianas, pues hay muchas. Ahora no se me ocurre ninguna. Bueno, era un muchachito, lo de Jonás, en fin, y hay otras muchas. Y fíjate, la niña lo miraba y oía. Fíjate, y eso a los bebés se les va quedando, y retienen. Los niños se acordarán. Hombre, a lo mejor de mayores no se recuerdan cuando tienen 3 meses, no se suelen acordar. Pero bueno, eso es ya un proceso, una enseñanza. Por eso, instruirles en el camino significa, en primer lugar, dirigirles a Jesús, que es nuestro Salvador. Cuando empiezan, aquí en la iglesia, en la escuela dominical, las maestras ya empiezan a decirles, Jesús te ama, canta la de yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, empiezan a hacer sus dibujitos, hacen ¿cómo se llama esto? No saben escribir, pero bueno, ven también los vídeos de las películas, de los bebés, en fin. Ellos ya empiezan, las profesoras, a enseñarles. Pero las profesoras de la escuela dominical solo están 3/4 de hora una vez a la semana. La otra obligación es la obligación de los padres. La disciplina
también tenemos que hablar de disciplina. También tenemos que hablar de disciplina. La disciplina es una parte integral en la crianza de nuestros hijos. En Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Eso dice Proverbios 3:12. Vamos a leer todos juntos Hebreos 12. Vamos a ir a Hebreos 12. Los versículos 3, creo que es 3:15. No, 3:11. 3:11. Cuando lo tengan. Y dice así. Amén. Dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Nosotros también somos hijos, hijos de un Padre celestial, que a veces también nos tienen que disciplinar, nos tiene que corregir, nos tiene que enseñar. Debemos apreciar que Dios, nuestro Padre, nos reprenda y castigue. Tenemos que apreciarlo. Cuando le desobedecemos, porque es muestra de su amor, es muestra de su amor para con nosotros como un buen padre. Dios corrige a sus hijos con amor y por amor. Nos corrige con y por amor, para que caminemos por la senda correcta y nuestras vidas sean fructíferas y llenas de bendición. En Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. A su madre. La Biblia dice que es responsabilidad de la madre la falta de disciplina. ¿Por qué? Porque los padres normalmente siempre han ido a trabajar, han salido a trabajar. Entonces, ¿quién era la que se quedaba en casa con los hijos? La madre. Y aquí, en esta época que habla Proverbios, los padres cuando salían a trabajar se iban de viaje y tardaban en volver. Entonces, ¿de quién era la responsabilidad? De la madre. Mi marido se iba a trabajar y yo era la que tenía que disciplinar a mis hijos. Y la que les tenía que enseñar. Y yo muchas veces me valía diciéndoles: cuando venga tu padre te vas a enterar. Pero ¿qué le tiene su padre, el pobre? Cansado de trabajar. Harto. Y le voy a tener que decir: fíjate lo que ha hecho tu Vanessa hoy. Fíjate lo que ha hecho tu Sergio hoy. Pues no. Eso no es lo correcto.
Lo correcto es que la madre que esté en casa con los hijos, corregirlos y enseñarlos y disciplinarlos. Tenemos la tolerancia extrema también que tenemos hacia los hijos, son una combinación que traerá también malas consecuencias. O sea, tolerancia y falta de disciplina es un combinado con muy malas consecuencias. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Qué verdad es eso? El descanso que nos dan los hijos cuando los corregimos. Me río porque es verdad, es verdad, es que nos da un descanso cuando estamos tranquilos a ver dónde están nuestros hijos. No, sí. Nos da descanso cuando sabemos que hemos corregido a nuestros hijos. Ya mis hijos están cada uno en su casa y yo ya no les puedo corregir. Pero bueno, de vez en cuando sí que les echo un corregimiento. Ellos mismos los pueden decir. Así que, de hecho, incluso a una edad temprana, muy temprana, los niños son capaces de aprender que la disciplina está fundamentada en el amor. El instruirlos en esto es la responsabilidad de los padres. También es responsabilidad del padre. Por eso los niños que crecen en hogares sin disciplina, esto está comprobado psicológicamente y científicamente, los niños que crecen en hogares sin disciplina a menudo no se sienten amados por esos padres y son más propensos a desobedecer la autoridad a medida que crecen. Son más propensos a desobedecer. Hay niños que quieren portarse mal aposta. ¿Por qué? Porque ahí es cuando reciben la atención de los padres, aunque solamente sea para darles un azote o castigarlos. Pero ahí es ese momento que reciben la atención de los padres. Cuando hacen algo malo y cuanto más mayores son los hijos, las maldades son peores. Y luego ya viene el reproche del hijo al padre. Nunca me hiciste caso. Por eso me tenía que comportar mal. Era la única forma de llamar vuestra atención. Esto, hermanos, lo he leído. Sí, eso es así, es una verdad. Está comprobado psicológicamente y científicamente. Y es una pena, de verdad que es una pena. No hay que olvidar que la disciplina, castigo, también debe de ir con acorde, pues con la ofensa. Claro, si hace poco, pues el castigo pues tiene que ser menor que si hace algo más gordo. Depende. La disciplina física, que no hablamos ni de palizas, ni de tintos, ni de nada de eso, físicas, la Biblia habla de la corrección con vara, con una varita. Una varita que no es un palo, que no es un palo de fregona, en fin, con una varita. La Biblia habla de esa corrección. Es aprobada por la Biblia. Antiguamente yo a mis hijos les pegaba con la zapatilla. Y no sé, les pegábamos con la zapatilla. Y había veces que nos sacaban de nuestras casillas. Pero bueno, nosotros los conocemos aquí, son unos hermanos que eran de Fuenlabrada, ahora viven en La Vera, que mi cuñada y mi marido los conocen y mis hijos. Tenían 4 hijas. Y ellos, eran unas hijas que de verdad muchas veces le preguntábamos, le decíamos, madre mía, está Sharon, se llama Sharon. No me gusta decir nombres, pero lo hablo porque eran un ejemplo para nosotros. Y ella decía que ella las corregía con varita. Ellas tenían una varita finita y cuando las niñas hacían, ellas con calma, no se sofocaban. Ven, Vanessa, ven aquí, hija, ven, mira, te voy a disciplinar con vara porque has hecho esto, esto y esto. Y entonces coges tu varita y en el culito, pum y pum, punto.
punto. No hace falta pom, pom, pom. No, yo no hablo de eso, ni muchísimo menos, ni mucho menos. Y muchas veces luego cuando son mayores, ¿saben? Nos arrepentimos de no haberles dado con la varita. Así que es mejor corregirlos con la varita que no que crezcan sin ella. Es mejor. En fin, seguimos. Y además, vamos a leer los versículos que hablan precisamente de esto de la varita. En Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En el 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de ella, de la necedad. Y ahora leemos Proverbios 23, 13, 15, que eso lo vamos a leer todos. Del 13 al 15, dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Qué versículos tan llenos de sabiduría. No sé por qué los padres nos metemos todos, vamos a meternos todos, creemos que somos los mejores que educamos a nuestros hijos. Parecemos que tenemos el monopolio de la corrección y de la educación de nuestros hijos. No, porque yo a mi hijo, yo a mi hija, no. Pero cuando crecen, esos hijos, no todos, desde luego, fuera de la iglesia, hay hijos que están muy bien educados, están muy, como he dicho al principio, pero ¿saben ustedes cuál es la diferencia que tienen de nuestros hijos? Que esos hijos, si no se les predica el Evangelio, no tienen vida eterna, y nuestros hijos desde chiquitines ya les hablamos de la vida eterna. Ya les hablamos de la vida eterna, esa es la diferencia de los hijos de los padres de fuera de la iglesia que de los hijos de los padres de dentro. Les hablamos de la vida eterna. Por eso, todos los hijos que crecen, pero cuando crecen esos hijos sin disciplina, pues muchos son delincuentes, otros tienen unos problemas de adicciones, sin afecto natural, sin honrar a sus padres, porque no han, o hemos, todos, nos metemos todos, hecho lo correcto. Instruir al niño en su camino. Los padres debemos tener el mismo celo que Moisés tuvo para enseñar a sus hijos. A los padres se les ha dado el privilegio de ser guardianes de la vida de sus hijos durante un periodo de tiempo. Y corto, aunque nos parezca muy largo, no es largo. El tiempo pasa así. Y cuando nos queremos dar cuenta, los hijos han crecido, nos hacemos mayores, en fin, todo pasa. Entonces, somos los guardianes de nuestros hijos. Por eso hay que instruirlos y formarles en los principios bíblicos y en la formación, como he dicho ahora mismo, de la vida eterna, que es la diferencia que tienen esos otros hijos. Sabemos que la vida eterna es por gracia, porque no olvidemos que Dios tiene hijos y no tiene nietos. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y de acuerdo a los principios de los proverbios, un niño que es diligentemente entrenado en el camino que debe seguir, pues probablemente permanecerá fiel a ese camino en esta vida y cosechará sus propios frutos. El niño cosechará sus propios frutos. Debemos recordar que nuestros hijos, como he dicho, no son nuestros, son de Dios. Y como he dicho, debemos de cuidarles, amarles, enseñarles, protegerles. Todo
pero también corregirlos, disciplinarlos, para que cuando sean mayores o cuando sean jóvenes, como dice el Salmo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Debemos enseñar a nuestros hijos cuando se hacen jóvenes, diciéndoles que lámpara, porque lo dice el Salmo 119, diciéndoles que lámpara es a sus pies la palabra y lumbrera en su camino. Con nuestro ejemplo, por supuesto, con nuestro ejemplo, dentro de lo humanos o de lo bueno o como lo hagamos, pero siempre con nuestro ejemplo. También nos equivocamos, también los padres, hay veces que tenemos que pedir perdón a los hijos, también. Pero tenemos que enseñarles a que la lámpara es a sus pies la palabra y lumbrera en su camino. Les dejo este proverbio para acabar este estudio. Es un proverbio que lo decimos mucho. Dice, en Proverbio capítulo 10, versículo 1, dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. O sea, el sabio alegra al padre, pero qué verdad es que el necio es la tristeza de su madre. Y de esto sí que puedo decirles, sí, porque ¿qué le voy a decir? Tienes 3 hijos, uno a lo mejor, yo te quiero a mis 3 hijos por igual. Yo a mis 3 hijos les quiero por igual. ¿Y qué madre no va a querer a sus hijos por igual? Cualquier madre. Pero siempre uno te hace más sufrir, te hace más llorar, te hace más sentirte triste. Siempre. Así que, de verdad les digo que mediten en esta palabra y bueno, hasta aquí el estudio. Ahora ya, bueno, si quieren hacer una pregunta o añadir algo o decir algo, vamos a orar para acabar este estudio. Señor y Padre Santo, cuántas gracias te doy, Señor, por tu palabra. Y te pedimos perdón, Señor, porque aunque lo hemos intentado, Señor, hacer lo mejor posible conforme a tu palabra, también somos conscientes de que, bueno, pues tampoco ha sido tan correcto, Padre. Aunque te damos muchas gracias por nuestros hijos, Señor, los que estamos aquí, Señor, porque tú nos los has dado, como decimos, para que los cuidemos, te los protejamos, Señor. Gracias, gracias, Señor, por nuestros hijos. Sí, Señor, yo te ruego por ellos, porque ellos ahora están enseñando, por ejemplo, mi hijo Sergio está enseñando a su bebé, mi hijo Iker tiene hijas pequeñas, mi cuñada tiene nietas, Señor, que las puede enseñar, y nosotros también, obvio, tenemos nietas, Señor. Ayúdanos, Señor, a instruir a los niños en tu camino, Padre. Ayúdanos, Señor. Danos esa sabiduría que solo proviene de ti, de tu palabra, y de tu palabra que es fiel y verdadera. Gracias, gracias, Padre, en tu bendito nombre. Amén. Amén. Amén.